Hey, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia y ahora seguimos en el CIMA. Ya este es el tercer capítulo que estamos grabando aquí, gracias a Carlos y a Rolando que nos han dado los espacios para poder hacerlo. Y ahora tengo la oportunidad de grabar con un pastor que conocí en 2018 en Antofagasta y hemos aprendido un montón acerca de él. Ayer también en el transcurso del camino veníamos conversando de muchos temas que me gustaría que la gente pueda conocer. Así que está Pastor Jesús Londoño desde España. Bienvenido, Pastor. Hola, buenos días. Me encanta el nombre. Mala influencia. Madre mía, cómo vamos de bien. La idea es un poco lo que dice la palabra, ¿no? Estamos en un mundo bueno donde llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces es un juego de palabras para poder voltearlo. Y estamos ahí chambeando. Vamos casi 2 años con el podcast en video. Un primer año lo tuvimos todo audio y ahora le estamos dando ahí, hablando con pastores de diferentes partes de Latinoamérica, sobre no solo misiones, sino trabajo en diferentes áreas, ¿no? Entonces con usted quería que compartamos un poco acerca de lo que hablábamos ayer, acerca de esta diferenciación que hay entre el ambiente cristiano en Latinoamérica y de lo que se ve en Europa. Entonces me gustaría que nos comparta un poco eso. Bueno, tendremos que pensar en un resumen, pero gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir un poco de estas ideas. Sí, tenemos que entender que vivimos dentro del mundo y no solo podemos ver el mundo en blanco y negro. El mundo tiene muchísimos otros matices, muchos más colores que tienen que ver y pasan por las realidades de culturas, lenguajes, cosmovisiones, formas de entender el mundo. Y creo que esos elementos son muy importantes cuando nosotros pensamos en la cultura cristiana. La cultura cristiana de América Latina, que tiene lógicamente unas raíces europeas, fíjate, es muy interesante, porque nosotros si nos remontamos a la historia tenemos que pensar y entender que el Evangelio llega a América Latina y muchas de sus raíces vienen del Evangelio que había crecido, se había fortalecido y se estaba extendiendo desde Europa. Por eso tendríamos que pensar que sí tenemos cierta clase de raíces que nos unen y ahí habría muchos principios que seguramente si los estuviéramos revisando serían iguales. Pero la diferencia podría ser, o una de las que podría destacar en corto tiempo, es lo que estamos viviendo espiritualmente en Europa en este tiempo, siglo XXI, post-pandemia, y lo que está viviendo América Latina y otros lugares de la Tierra en este tiempo en cuanto a cristianismo. Nosotros en Europa estamos viviendo lógicamente un cristianismo que está en decadencia, un cristianismo que va a la baja, un cristianismo que en algunos lugares podría llamarse nominal. Tenemos personas que podrían llegar a asistir a una iglesia, pero que realmente responden más a un criterio que en mi percepción personal podría llamar un concepto más religioso que un concepto más evangélico. Evangélico hablando del evangelio. Entonces, eso es lo que está pasando en América Latina. Estamos viendo, por el contrario, un despertar muy grande, muy amplio, y una iglesia creciente y con muchos matices de lo que realmente el evangelio puede llegar a significar para un latinoamericano o lo que puede significar para un europeo. Pero en una conclusión, estamos viviendo una época de mucha frialdad espiritual en Europa y necesitamos lógicamente poder entender cuáles serían esos caminos que ayudan a un proceso de reconceptualización. Son palabras un poco raras, pero ¿cómo podemos reconceptualizar el Evangelio? ¿Cómo podemos llevarlo más allá de la religión? ¿Cómo podemos llevarlo más allá de la institución? Y creo que es parte de lo que el desafío que tenemos en este tiempo en Europa, que creo yo, espero que no, pero creo que puede llegar a suceder en todos los demás lugares del mundo, incluyendo América Latina. Pastor, había una de las preguntas que se hacía ayer mientras conversábamos acerca de la forma en la que se mide el éxito de la iglesia en América Latina, hablando cuantitativamente, ¿no? Nos preguntamos en el carro, Giovanni de Byte estaba justo haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos medir el éxito? Porque ahora creemos que algo es exitoso cuando tiene un número grande de miembros dentro de una iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Estamos perdiendo el foco de repente al momento de discipular y acompañar a la gente? ¿Cómo lo percibe? Bueno, me remonto a lo que estaba hablando ahora mismo. Los que creéis que Europa está en una decadencia, también tenemos que reconocer lo que vivió Europa con el Evangelio, porque vivimos muchos de lo que se podría llamar avivamientos en la historia, fueron vividos en Europa, y nuestras iglesias eran iglesias que rebosaban de gente. Así que la pregunta todavía está ahí. ¿Es el número, son los números, es la cuantificación del Evangelio una buena medida de éxito?
Y ahí es donde nos preguntamos si esto ocurrió en Europa, puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Y creo que eso ya nos deja indicadores de pensar que los números pueden llegar a ser parte de, pero nunca determinan el hecho de que el Evangelio esté llegando a la profundidad del corazón de la gente. Acordaos que el Evangelio, en las palabras de Jesús, no buscaba tener seguidores, sino transformar vidas. Y creo que si nosotros estamos viendo un crecimiento, el cual en muchos lugares y en muchos momentos puede llegar a ser un indicador bueno, no puede llegar a ser el único indicador. Tendríamos también que hablar de transformación personal, transformación familiar y, lógicamente, transformación social. El impacto del Evangelio a toda la generación. Y esto es lo que en muchos lugares no estamos viendo que ocurra. Estamos viendo más un Evangelio que se desarrolla de una manera muy personalizada, casi diría yo, asceta, con un ascetismo, donde la gente está guardada, separada, pero que no hay un impacto social y no estamos viendo que el Evangelio pueda llegar a transformar a otras personas. Por eso, números es algo muy riesgoso para medir el éxito del Evangelio. Claro, ahí hablábamos también un poco acerca de dónde está la línea delgada entre cuidar las formas de hacer iglesia. Hablamos de este cambio generacional, ¿no? De cómo ahora se atrae a la juventud para que asistan a una iglesia, como se hacía antes, y que podíamos tomar de lo bueno y lo malo y tomar un poco y tratar de desarrollar así el crecimiento de la iglesia, ¿no? Pero cómo distinguimos o nos ayudamos para no saltar la línea de lo correcto, de lo bíblico, a pasar solamente a hacer un show. Sí, bien lo dices, o sea, tenemos que reconocer que es una línea muy delgada. Y al ser muy delgada tenemos que tener un cuidado muy, muy grande de cómo esa línea se mantiene para que no traspasemos de un lugar a otro. Así que una de las cosas que tenemos que estar pensando muy bien es no qué necesitan los jóvenes de esta generación. Perdón, no qué quieren, es mejor dicho, sino qué necesitan. Porque cuando hablamos de las formas, nos estamos dando cuenta que estamos buscando lo que le gusta a los jóvenes. Y no solo estamos aquí para darle lo que le gusta a los jóvenes, sino lo que ellos necesitan, aunque posiblemente ni siquiera ellos lo sepan. Esa es la responsabilidad que tenemos en los traspasos generacionales, de que una generación es responsable de darle a la siguiente generación lo que esa generación necesita para seguir adelante, no lo que quiere. Y creo que eso nos daría muchísimo conocimiento, muchísimo acercamiento a realmente qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer en cuanto a las juventudes y a las nuevas generaciones se refiere. Por ejemplo, ¿qué quieren los jóvenes? Pues quieren más espacios para dialogar. Y nosotros pensamos, ¿esos espacios para dialogar son buenos? ¿Esos espacios para dialogar ayudan a crecer a los chicos? ¿Esos espacios para dialogar serían un principio y un valor dentro del Evangelio? Por lo menos en mi caso, yo respondería, claro que sí. Yo creo que dialogar es muy importante en el siglo XXI y creo que eso sería un espacio donde no le estamos dando a los jóvenes solo lo que ellos quieren, pero lo que necesitan. Pero hay otros elementos, muchos otros, que nosotros queremos darle a los jóvenes para que ellos vengan a la iglesia. Espectáculo, show, entretenimiento. Pero si tenemos que hacernos las mismas preguntas, ¿estos son principios y valores del Evangelio? ¿Este show, este espectáculo o esta emoción transformará la vida del joven? ¿Lo ayudará a impactar a su generación? Entonces creo que esas son las preguntas que tenemos que hacer para que nos ayude a diferenciar ese salto de línea tan delgado entre lo que no deberíamos y lo que deberíamos hacer. ¿Qué es lo que nota quizás, pastor, que no estamos ocupando? O sea, estamos de repente muy ocupados haciendo actividades y programas y cosas, pero ¿dónde estamos perdiendo el enfoque? ¿A dónde no le estamos prestando atención, la atención que se merece de repente como cristianos? Bueno, una de las cosas en las que, y yo primero, antes que nadie, es que nosotros estamos metidos en un activismo salvaje, brutal. El activismo que tenemos en la iglesia evangélica parece que no nos da tiempo ya ni para pensar. Creemos que el activismo sí puede ayudarnos a responder a las necesidades, pero no siempre ha sido así. En la Biblia misma nos muestra de una manera muy clara Dios que estos momentos de silencio, estos momentos de pausa, estos momentos de reflexión profunda hacia adentro son parte vital de lo que necesitamos para esta caminata con Dios. Entonces, yo creo que estamos descuidando lo importante
y le estamos dando prioridad a lo urgente. Y lo urgente mata lo importante. Tenemos que buscar aquellas cosas importantes que realmente construyen hacia futuro. Y creo que eso es algo que deberíamos remarcar muchísimo. Jesús dijo algo que para mí es muy interesante. Él dijo que tendríamos frutos apacibles de justicia. Pero luego aumenta algo y dice que esos frutos deben ser frutos permanentes. Y creo que tenemos que preguntarnos si nosotros queremos frutos momentáneos en la vida de los chicos o si nosotros queremos frutos que permanezcan y trasciendan a las generaciones. Eso también nos va a ayudar a pensar qué cosas de nuestras agendas, de nuestros programas, de nuestros proyectos tienen que dejarse a un lado porque son las cosas urgentes y cómo podemos volvernos a las cosas importantes. Tengo solo 2 preguntas más, Paz, y con eso vamos a tratar de cerrar. Una de ellas es, no sé si ha visto lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con el avivamiento Asbury, le están denominando, y creo que ya van más de 100 y tantas horas donde están reunidos en una universidad, orando, clamando, han suspendido las clases. Este fenómeno se repite cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo dentro de la historia del cristianismo. ¿Qué lo genera? ¿Qué está pasando? Bueno, todavía no sabemos. He escuchado, he estado leyendo algunas cosas de lo que está ocurriendo en Asbury University, pero sería muy pronto para emitir cualquier opinión. No sé qué está pasando. Hasta el momento parece que es algo más allá de lo normal, que es algo más que lo natural, y posiblemente estamos pensando que sí es una intervención de Dios lo que está pasando en Asbury. Pero, como te digo, todavía es muy corto el tiempo. ¿Se repite periódicamente? Tampoco lo sé. Sí sabemos en la historia, hemos aprendido en la historia que hay momentos en los que Dios se mueve, pero esos momentos, fíjate, no podríamos verlos desde una perspectiva analítica o investigativa que sean cíclicos. Por ejemplo, no podemos decir, pues cada 25 años ocurre, no lo podemos decir, no ha ocurrido así en la historia. Ahora, la última parte de tu pregunta también es muy importante. ¿Qué pasa para que esto ocurra? Pues mira, una de las cosas que sí son un común denominador en los avivamientos que estudiamos en la historia es la oración. Eso sí es muy claro. Podemos ver cualquiera una de los avivamientos que tenemos narrados en la historia, tanto los que están en la primera fase de la historia de los Hechos en la Biblia, como también en los siglos posteriores, y la oración ha sido un elemento fundamental dentro de estos procesos de visitación de Dios, avivamiento o como queramos llamarle. Pero hablando de eso, la oración es una de las tantas cosas olvidadas que tenemos dentro de nuestro activismo. Es más importante hacer actividades que les gusten a los chicos, y dentro de esas no está la oración. Pero si queremos ver moveres profundos de Dios que transformen a largo plazo a nuestras generaciones, tenemos que darle de nuevo importancia a las cosas que realmente tienen un valor en la Escritura. Una de esas, la oración. Si algo ocurre en Asbury University, que posiblemente esté ocurriendo, lo sabremos más adelante, es muy claro que de nuevo la oración vuelve a estar presente en esta clase de eventos. Pastor, para cerrar y tener también un poco claro lo que nos toca hacer como cristianos es qué es lo que usted piensa que sería el siguiente paso que la iglesia tiene que dar. Escuchaba a varios pastores hablar acerca de, bueno, todos lo creemos, no estamos en tiempos finales, la venida del Señor está pronto, pero ¿qué es lo que nos toca hacer como iglesia? Mira, hay una frase que es mítica en la iglesia evangélica. Dice, preparémonos para la venida del Señor. Lo que pasa es que creo que nadie nos explica y qué significa prepararnos. Tenemos que estar bien vestidos, duchados. ¿Qué significa esa preparación? Me gusta mucho que en el original el verbo que usa, por ejemplo, Pedro, entre otros que hablan de los últimos tiempos, el verbo está en gerundio. ¿Sabes? El gerundio es un verbo en acción, es un verbo que se repite, corriendo, caminando, es un verbo en gerundio. No es como que te preparas un día y estás preparado para toda la vida. Es una acción continua, día a día. El mismo Pedro lo repite, dice, tenemos que vivir como si el Señor viniera hoy, aunque no venga hoy, pero tendríamos que vivir la vida de esa manera. Yo creo que la iglesia necesita recuperar esta urgencia
de esta vida en acción, de esta práctica diaria en nuestra relación con Dios. Relación, no religión, relación con Dios, pero al mismo tiempo esta relación con mi prójimo, el cercano y el lejano, ese otro en el que Dios también está interesado. Yo creo que tenemos que no perder nunca la expectativa de la venida del Señor, pero tampoco la expectativa puede dejarnos congelados en un sitio, en un lugar, en un momentum. Tenemos que vivir este verbo que es continuo, este gerundio, y estar preparándonos todos los días para lo que el Señor está esperando de nosotros. Esa acción, ese verbo en continuo, creo que es el que no hemos logrado sostener de buena manera dentro del espectro evangélico. Ser capaces de mantenernos día a día en la misma relación, en la misma presencia de Dios, sino que hay muchos momentos donde parece que a la expectativa se va y entonces volvemos de nuevo a estos estados inmóviles donde en nuestras vidas espirituales pasa poco o nada. Pastor, muchas gracias por su tiempo. Solamente que le deje un mensaje final a los chicos que escuchan, a la gente que está siempre viendo el podcast. Estamos en casi todas las redes y ahí siempre están, ahí van a poder verlo un poco. Chicos, esperamos que nunca os perdáis estos eventos. ¿Cuáles? Esta clase de cosas, conversar juntos acerca de Dios. En vez de invertir tiempo en otras cosas, os animo a seguir escuchando estos podcasts, a estar pegados a la Escritura, a tener momentos a solas para hablar con Jesús. Él está ahí todos los días esperándote para hablar contigo, así que espero que no le falles en la cita. Nos vemos la próxima. Gracias, nos vemos en el próximo episodio.